Después de resucitar el Señor Jesús, como se nos hablaba en esta mañana, de una manera tan preciosa como nos compartía nuestro hermano, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad que tiene que ver con una potestad como mediador, porque Él siempre tuvo potestad sobre el cielo y la tierra. Él siempre fue el rey de la tierra, es el creador del cielo y de la tierra. Pero Él está hablando de una potestad como mediador, como bien nos explicaba hoy nuestro hermano en la predicación de la mañana. Él siempre tuvo esta potestad, pero ahora, como el Dios hombre que Él era en este momento, tiene una potestad para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Y es en este sentido que Él le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y dice, por tanto, id y haced discípulos. El mismo texto que nos citaba hoy Germán. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que disfrutamos todos escuchar esa exposición hoy en esta mañana. Y Jesús dijo, también Marcos nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la misión de Cristo. Es la misión de Cristo, decimos que es la misión de Cristo porque a Él le fue dada toda potestad, no a nosotros. Él es el que tiene potestad, y creo que con lo que hemos estado escuchando ya es evidente que a Él pertenece la obra, Él hace todo. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no hacemos que las personas cambien. Él lo hace porque Él está con nosotros y lo va a estar hasta el fin del mundo, como Él prometió y como se nos confirmaba, eso nos afirmaba en esta mañana en una forma tan preciosa. Esta es la misión de Cristo, pero es una misión que es llevada a cabo a través de la predicación del Evangelio. Es una misión que se nos ha asignado de alguna manera a nosotros hacer una parte que es la predicación del Evangelio, como se nos hablaba. Y esta misión de Cristo es llevada a cabo a través de la predicación. Tiene como meta la salvación de los hombres para la gloria de Dios. Tiene como meta la reconciliación de los hombres con Dios. Pablo nos dice: y agradó a Dios salvar a los hombres. Usted conoce ese texto. Por la locura de la predicación. Este evangelio, hermanos, que tiene que ser predicado para que la misión de Cristo sea cumplida, es la palabra de la cruz, que como también Pablo le dice a los corintios, esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros, para los que son salvos, para aquellos que son escogidos, para aquellos que son llamados, para nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder para transformar, poder para cambiar, poder para salvar. La importancia de esta palabra de la cruz es tan importante que Pablo llegó a decir: me propuse saber entre vosotros. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, también conoce el texto, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, ¿no? Todo esto, estoy diciendo todo esto porque si la misión de Cristo se lleva a cabo a través de la locura de la predicación, es evidente, tanto las palabra, predicación, nos habla de que hay un contenido, un mensaje en esa predicación. Hay un contenido que debe ser comunicado y que debe ser transmitido a la hora de la evangelización, o a la hora que hacemos evangelización como iglesia o en forma personal. La evangelización deja de ser evangelización si no tiene este contenido, si no lleva este mensaje, si no comunica el mensaje del Evangelio de Cristo y su obra redentora. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que tenemos que comunicar?
Y como dijo Ricardo, no vamos a hablar de nada nuevo, pero sí de algo que nunca vamos a terminar de comprender. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? De eso tenemos que hablar ahora, en esta mañana, en esta plenaria. El mensaje del Evangelio que está relacionado con la obra de Cristo y su obra redentora. Como dije, la evangelización que consiste en la comunicación a los hombres de este mensaje del Evangelio, es lo que produce salvación. Los métodos humanos no producen salvación de pecadores, sino es el mensaje. Y actúa, como vimos, de una forma soberana. En la primera plenaria se nos habló de la soberanía de Dios. Todos los hombres son llamados a compartir este mensaje del Evangelio como se nos compartía hoy en la mañana. Es el poderoso mensaje del Evangelio el que produce el carácter santo del que evangeliza, de lo que se nos va a hablar, si Dios quiere, creo, en la plenaria siguiente. Es el mensaje del Evangelio el que debe ser usado en la evangelización del hogar y en el liderazgo masculino del hogar, como también se nos va a hablar en otra de las plenarias. Es este mensaje del Evangelio del cual la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. No se puede hacer evangelismo sin la Iglesia, como también se nos va a hablar en una de las plenarias en el día de hoy, creo. Este Evangelio es también, este mensaje es el mensaje por el cual debemos estar dispuestos a soportar los sufrimientos, a soportar y estar dispuestos a pagar el costo, porque es la perla de gran precio, por el cual también, aunque no lo merezcamos, seremos recompensados cuando estemos en su presencia. Y nuevamente, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y el versículo que acabamos de leer resume en palabras, en muy pocas palabras, el contenido del Evangelio. Y por eso quiero que lo examinemos un poco juntos. Pero quiero decir algo que creo que es muy importante para entrar en este texto. El mensaje del Evangelio de alguna manera es como este texto. ¿En qué sentido? En que podríamos decir que el Evangelio es sencillo. El Evangelio es breve. No sé cuántos de ustedes habrán visto hoy por las redes el Evangelio explicado en 1 minuto o en 5 minutos explicar el Evangelio. Y es verdad que se puede hacer algo sencillo y explicar el Evangelio en 5 minutos. De hecho, nosotros a los nuevos miembros, en todas las iglesias se practica esto de que a los nuevos miembros uno de los requisitos es que puedan articular en pocas palabras el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y que puedan explicar qué es el Evangelio. El Evangelio es algo que hasta un niño lo puede entender. ¿No es cierto que sí? Es simple. Pero lo paradójico de esto, hermanos, es que este mensaje del Evangelio, así como es de simple, también es profundo. Es indescriptible. Es imposible de conocer en su profundidad. Pablo exclamó: "Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos". Los teólogos por siglos han estado tratando de conocer, de entender las riquezas de este mensaje del Evangelio que nos habla de Cristo y de su obra redentora. Y todavía lo seguimos haciendo. Y no vamos a terminar de hacerlo. Y creo que vamos a estar en el cielo queriendo seguir investigando sobre el Evangelio, sobre este mensaje. O sea, es un mensaje valiosísimo. Es un tesoro extraordinario el que tenemos en vasos de barro, como dice Pablo. Debemos saber entonces, y para resumir lo que estoy diciendo, que podemos entender el Evangelio. Es más, necesitamos entenderlo para ser salvos. Pero también debemos saber que no podemos entender el Evangelio en su total profundidad. Y todo aquel que se involucre en la misión de Cristo, en la evangelización, debe procurar seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir profundizando en esta materia, que es el Evangelio. Debemos seguir procurando conocer el Evangelio de Cristo. Y al procurar entender el Evangelio de Cristo, debemos hacernos eco de las palabras que una vez se les dijeron a Jacob: "Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la
profundidad del Todopoderoso es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así es el mensaje del Evangelio. Así es el mensaje del Evangelio que nosotros debemos comunicar. Con esta idea en mente vamos a mirar un poco lo que dice nuestro texto que acabamos de leer. Al que no conoció pecado, precioso texto, hermanos. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A simple vista nosotros podemos notar algunas cosas aquí en este texto. Hay un sujeto que ejecuta una acción. La acción del texto es, lo hizo pecado, ¿no es cierto? Lo ve usted ahí, ¿no es cierto? En su texto, en su Biblia. Hay una persona sobre la cual se ejecuta esa acción. A esa persona en este texto se la identifica como al que no conoció pecado. Hay un motor, una motivación, una causa que lleva al sujeto a la acción que se encuentra resumida en esa expresión, por nosotros lo hizo pecado. Y hay un propósito o meta al ejecutar la acción para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es mucho lo que hay ahí. Es mucho lo que hay ahí. Es un texto corto, pero hay mucho ahí. Y no voy a poder yo explicar todo lo que hay en ese texto, porque usted sabe que se ha gastado mucha tinta en tratar de explicar todo lo que hay ahí, y todavía se sigue escribiendo sobre este texto para poder explicarlo y desmenuzarlo. Así que lo que yo voy a hacer es algo muy breve y sencillo, pero que espero que sea útil para todos nosotros. Evidentemente el sujeto, ¿quién es? El que ejecuta la acción, el que dice aquí que lo hizo pecado. ¿Quién es ese que lo hizo pecado? Al que no conoció pecado. Evidentemente, si miramos el contexto, ese sujeto es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Usted puede verificarlo después si duda, pero yo creo que es claro en el contexto. Dios es el Padre, es el que lo hizo pecado. Y para seguir el orden de nuestro texto, quiero que hablemos primeramente de la persona sobre quien se ejecuta esta acción, que nuestro texto la identifica como al que no conoció pecado. ¿Quién es esta persona? ¿De quién está hablando ahí? Amén, así me gustó, muy fuerte eso. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por supuesto que está hablando de su naturaleza humana, no de su naturaleza divina, y aquí ya entramos en un misterio que es la encarnación, pero no vamos a hablar de ello ahora. Pero en su naturaleza humana no conoció pecado. En su naturaleza humana, él fue tentado en todo, como dice el apóstol que escribe la carta de Hebreos, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro, en su sermón, allí en Hechos capítulo 3, lo llama, Él es el santo, Él es el justo. Y en su carta que Pedro luego escribe, citando a Isaías, él dice, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Juan nos escribe y nos dice, ¿y sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Ese es nuestro Salvador. Y algunos han tratado de explicar con palabras mucho más mejores de lo que yo lo podría hacer. Alguien escribió algo así, Él es un compendio total de virtud. Su carácter es como una cadena de plata llena de perlas, de la cual ninguna perla se ha caído. Su mente nunca generó un deseo malvado, no hubo nunca en él un corazón, en el corazón de nuestro bendito Señor, una atracción hacia ningún placer malo. Nunca salió una mala mirada de aquellos benditos ojos. Sus labios nunca dejaron caer una palabra irreflexiva. Nunca fueron sus pies
hacia camino malo, ni esas manos se movieron hacia un hecho pecaminoso, porque su corazón estaba lleno de santidad y amor. Qué contraste con nosotros, ¿no? Y quiero resaltar dos cosas de esta expresión, porque hay mucho más para hablar acerca de este que no conoció pecados. Pero yo creo que hay dos cosas que debemos resaltar y tener en claro como el contenido de nuestro Evangelio: su humanidad y su santidad. Él se hizo hombre y como hombre vivió en plena y total santidad. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, nos dice Hebreos, para venir a ser fiel sumo sacerdote. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, humanidad, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes, santidad, hasta la muerte y muerte de cruz. La confesión bautista dice que Él tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. Nació, ese verbo nació, nos habla de que se hizo hombre, porque los hombres son los que nacen, Dios no nace. Él nació bajo la ley, humanidad, y la cumplió perfectamente. Debía ser hombre para poder representar a los hombres, y debía ser santo para poder representar a Dios y para que su obra fuese perfecta y aceptable delante de Dios y a favor de nosotros. Un solo e insignificante pecado en el mediador hubiese frustrado la obra de la redención. Pero Él no pecó. Él no pecó. Él se mantuvo en santidad hasta el final. Si Él hubiese tenido un pensamiento impuro, no habría evangelio. No tendría caso la evangelización. No habría un mensaje para comunicar. Pero Él no pecó. Y eso es sumamente importante. Nosotros confesamos y creemos que Cristo es el hombre que jamás pecó, que jamás transgredió la ley de Dios, que jamás ofendió a su Padre, que no tuvo un segundo de estar de faltar en esa comunión con su Padre, hasta el día en que estuvo en la cruz. Él nunca pecó. Nuestro mediador no conoció el pecado, al que no conoció pecado. Aquel que, aunque el infierno buscó seducirlo y tentarlo, Él se mantuvo, Él no cedió un ápice hasta el final. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí, hermanos. No tenía necesidad de hacerlo, pero Él lo hizo por ti y por mí. Esto es algo, como dije, es algo que afirmamos, confesamos. Él nunca pecó y por su santidad perfecta, desde su nacimiento hasta su muerte, es que su ofrenda fue aceptada y fue perfecta. Dios siguió diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y su santidad es evidenciada por la resurrección de Cristo al tercer día, porque Él murió el día viernes. Un día viernes murió por los transgresores, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno y venciendo al pecado, porque Él había vencido al pecado en su vida de santidad. Ya no hay más necesidad de otro sacrificio porque su santidad fue tan perfecta que fue mucho más agradable al Padre que cualquier otro sacrificio que podría haberse realizado y que podría realizarse. Y esa perfección causó que su ofrenda fuese aceptada. Nunca conoció pecado. ¿Qué hizo el sujeto de esta oración, que es Dios el Padre, como dijimos, con esta persona que nunca conoció el pecado? ¿Qué hizo con él? Por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Ese por nosotros podemos traducirlo de dos maneras: por causa de nosotros, pero también en lugar de nosotros. Y ahí tenemos un concepto muy importante que es la sustitución. Él fue nuestro sustituto.
aquel que tomó el lugar que nos correspondía, que te correspondía, que me correspondía tomar y estar, Él lo tomó por nosotros. Habla de el amor de Dios hacia ese por nosotros, pero también nos explica y nos dice, fue en tu lugar. Tú deberías haber estado allí. Yo debería haber estado allí. Pero Él lo hizo por nosotros. Él tomó ese lugar. ¿Qué hizo Dios por nosotros? O en lugar de nosotros con aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado. Y esa expresión ha generado mucha dificultad a los intérpretes. ¿Cómo es eso de que Dios lo hizo pecado? Y no vamos a entrar en los detalles. Vamos a hacer lo que creo que se debe hacer cuando uno tiene un texto difícil o una expresión difícil, interpretarlo a la luz de las Escrituras, ¿no? Lo que los teólogos llaman la analogía de la fe. Pero a la luz de lo revelado en el resto de la Escritura, nosotros podemos concluir que en esta expresión hay algunas ideas que son claras. Y uno es lo que nosotros llamamos la imputación. No sé si saben la imputación, pero lo explico fácilmente. Dios lo hizo pecado al cargar en Él el pecado de todos nosotros. Imputó nuestros pecados. Gracias a Dios por la canción que cantaron, ese intercambio que cantaron. Puso en Él nuestros pecados, cargó en Él nuestros pecados. Y en ese sentido Jesús no se hizo pecador, pero sí cargó con nuestros pecados, llevó nuestros pecados al madero, como nos dice Pedro, cargó nuestros pecados en el madero, y Dios puso en él nuestros pecados, imputación. Y otro concepto que creo que está incluido allí en eso de lo hizo pecado es la expiación. Dios lo hizo pecado al que no conoció pecado, al poner a ese que no conoció pecado como una ofrenda o sacrificio por el pecado de los que sí conocían el pecado. Porque tú sí conoces el pecado, ¿no? Y cuando hablamos de conocer aquí no estamos hablando de un conocer intelectual, sino de esas... Es algo que nosotros no podemos entender, este concepto de no conoció el pecado, porque para nosotros el pecado es algo natural. Para Él era algo innatural. Y podríamos hablar mucho sobre esto, pero yo solamente quiero citar algunos pasajes que nos hablan acerca de este lo hizo pecado. Por ejemplo, Pablo nos dice que nosotros somos justificados. A ver si se acuerdan que dice Romanos 3:24, somos justificados. ¿Cuánto tuvimos que pagar para ser justificados? Dice gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como, ¿se acuerdan la palabra ahí? Propiciación, por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Él lo puso como propiciación para manifestar su justicia. Esa palabra es muy importante. Propiciación, hacer propiciación. Y para explicarlo sencillamente, la propiciación es una ofrenda para aplacar la ira de un Dios airado por el pecado. ¿A quién puso Dios como propiciación? Al que no conoció pecado. Lo hizo pecado lo puso como una ofrenda expiatoria y de propiciación para aplacar la ira de un Dios airado por el pecado. Eso es propiciación. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Eso es propiciación. Propiciación, una ofrenda por el pecado para aplacar la ira de un Dios airado por el pecado. Romanos también nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ¿cómo Dios lo resolvió? Dios envió a su Hijo en semejanza, escuche esta expresión, en semejanza de carne de pecado, lo hizo pecado. En semejanza, no que Él pecó, pero lo vino en semejanza de hombre, y siga escuchando, lo hizo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar, y por causa del pecado, dice, ¿del pecado de quién? De mi pecado, de tu pecado. Condenó al pecado en la carne de quién? En la carne de aquel que no conoció pecado.
Ciertamente, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y es verdad, pero más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero para hacerlo tuvo que hacerse Él maldición, como nos dice Gálatas 4:13. ¡Qué precioso! Este es el mensaje del Evangelio. El pecado fue quitado de los culpables y fue colocado en el inocente. Porque al hablar de aquel que no conoció pecado y después al decir para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, el texto mismo nos está mostrando un contraste, ¿no es cierto? Allí. Él era santo, Él era perfecto, pero nosotros éramos pecadores, injustos. Tenemos que mirar a Jesús, al que no conoció pecado, cuando estaba en la cruz, en lugar de nosotros, cargando nuestros pecados. En un momento en la cruz, estando el Señor en la cruz, clamó en forma desesperada: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que no le dijo Padre mío, dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Redentor, el mediador, estaba cargando nuestros pecados. El rostro de Dios, el Padre, no le pudo mirar, sino solo su furor se derramó sobre él para castigar, para juzgar el pecado de todos nosotros y de todos aquellos que habrían de ser salvos por medio de la predicación del Evangelio al ir cumpliendo la misión de Cristo. Cuando la Biblia dice en el Salmo 103, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Para hacer eso, el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Contender con el que no conoció pecado. Contendió con él, y todo el enojo que tenía guardado para con nosotros lo dejó de guardar y lo derramó sobre él. Cuando sigue diciendo el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Con nosotros no, pero con él sí. Con él hizo conforme a nuestros pecados, con él hizo conforme a nuestras iniquidades, para que nosotros pudiésemos ser librados del castigo que merecían nuestras iniquidades y nuestros pecados. Qué tremendo mensaje. Hermanos, es increíble que teniendo un mensaje tan tremendo, tan glorioso, queramos cambiar el mensaje y que muchas veces cambiamos para hacerlo más simpático o más agradable o más atractivo, cuando el mensaje es tan tremendo, tan poderoso, y es el que Dios respalda, es el que Dios usa para la salvación de los pecadores. Podríamos pasar todo el tiempo hablando de esto, ¿no? Pero para ir concluyendo en esta mañana, miremos el propósito de esta acción que Dios hizo con Cristo. Nosotros hemos visto ya la persona sobre quien ejecutó la acción es aquel que no conoció pecado. Vimos que a ese Él lo hizo pecado por nosotros. Y el propósito para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo recibió el trato que el creyente merece por su pecado. Y el creyente recibe el trato que Cristo merece por su obediencia perfecta. Qué intercambio, ¿no? Qué intercambio. Dios, de alguna manera en su tribunal, en esta obra que Él hizo, pronunció un juicio en contra de aquel que no cometió pecado, para pronunciar un juicio a favor
de nosotros. Un juicio en donde el inocente fue declarado culpable, y me acordaba de Barrabás. El inocente fue declarado culpable y castigado, y el culpable fue declarado inocente y tratado como tal. Eso fue lo que sucedió cuando al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dice el profeta, Jehová sacó a luz nuestras justicias, y nosotros sabemos que cuando decimos nuestras justicias son las de Él, que nos han sido imputadas, que nos han sido aplicadas a nosotros. Así que contentémonos y celebremos en Sión las obras de Jehová, dice el profeta. Yo, dice el profeta, o Dios a través del profeta, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Cómo lo hizo? Haciendo pecado a uno que no había pecado, haciendo pecado a Cristo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, pero además dice, y no me acordaré de tus pecados. Me he olvidado de tus pecados, porque ya están castigados, ya están juzgados en la cruz, en Cristo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, como dice Pablo, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá por fe. ¿Se acuerdan del pasaje de Romanos 3, 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la respuesta a la gran pregunta teológica: ¿cómo puede un Dios justo declarar inocente a pecadores culpables sin dejar Él de ser justo? Y acá solamente algunas cosas que quiero mencionar. Este pasaje muestra algo que tiene que ser claro en nuestra comunicación del Evangelio, que nosotros no somos justos, que necesitábamos de un justo para que nosotros llegásemos a ser justos o declarados justos. Nosotros no éramos justos, nosotros éramos lo opuesto a la justicia. Éramos lo opuesto a aquel que no conoció pecado. Como dice la confesión que citaba hace un momento, nosotros estábamos todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Yo me imagino que usted al escuchar esto podrá recordar un montón de textos que vienen a su mente, ¿no? Romanos 3:23, 5:12, Tito 1:15, Génesis 6:5, Jeremías 17:9, no los vamos a leer ahora ni citar para no demorar más, Romanos 3:10. Somos concebidos en pecado, sigue diciendo la confesión, por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado, estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libres. ¿Cuántos han sido librados por este que no conoció pecado? De su pecado. Gloria a Dios por este mensaje tan glorioso. Y por esto, hermanos, estamos totalmente indispuestos, y esto es importante, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Esa es la condición del hombre sin Cristo, esa es la condición del hombre antes, después de la caída, y como bien decía Germán hoy, a veces decimos, está buscando a Dios, los hombres no buscan a Dios, porque no hay una inclinación natural de los hombres hacia Dios después de la caída. Pero gracias a Dios por Cristo y su obra redentora. Este es el mensaje más atractivo que hay. No hay otro mensaje mejor y más. No hay una buena nueva mejor que se pueda dar a los hombres.
Antes éramos pecadores, ahora podemos ser declarados justos delante de Dios. Pueden ser perdonados y declarados justos. Nuestros pecados pueden ser perdonados y nosotros ser declarados justos ante el tribunal de Dios, porque hubo alguien que no conoció pecado, a quien Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Porque hubo quien por mis culpas murió en una cruz, tan indigno y vil como soy, como dice el himno, ¿no? Y ahora Dios soberana y libremente, lo hace en una forma soberana y libremente justifica gratuitamente a todo aquel que cree en el Evangelio. No por nada que haya sido hecho, y sigo citando aquí la citación, la confesión, perdón, no por nada que haya sido hecho por ellos, sino solo por causa de Cristo, imputándoles la imputación de la que hablamos hace un momento, imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley, su santidad, y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte, su redención, su perdón. Es extraordinario pensar que mis pecados fueron puestos en Él y ahora Él me viste de su justicia, me viste de su santidad. ¿No es un milagro, hermanos? ¿No es algo que debería seguir causando asombro? Pensaba, el Evangelio no es algo que podemos comprender, es algo tan profundo que aún los ángeles se siguen admirando de la obra redentora de Cristo. Y siguen prestando atención los ángeles. Y todavía la obra que Cristo está haciendo a través de su iglesia en el mundo sigue llamando la atención y sigue siendo instructiva para los ángeles, según Efesios capítulo 1, versículo o 3, 10, no me recuerdo el texto ahora. Porque la multiforme sabiduría de Dios está siendo dada a conocer incluso a los ángeles. Ellos anhelan mirar estas cosas, están asombrados. Si los ángeles se asombran de este evangelio, de este mensaje tan glorioso, cuánto más nosotros deberíamos seguir asombrándonos. Quizás nuestra falta de asombro es porque no estamos examinando el evangelio, no estamos meditando ni pensando lo suficiente en este evangelio tan glorioso, tan precioso. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Él saldó la deuda. Tu deuda era eterna, tu deuda era infinita, impagable, pero Él era infinito y Él pudo pagar tu deuda por toda la eternidad. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos, sustitución, el castigo que les correspondía, satisfizo, escucha estas palabras, adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos, en favor tuyo, en favor mío. Este, hermano, es, en resumidas cuentas, o en resumidas palabras, el mensaje del Evangelio que debe ser comunicado en la evangelización. Si nuestra evangelización no incluye este mensaje, no es evangelización, no es por lo menos evangelización bíblica. Pero si este mensaje está contenido, probá, como dijo el pastor de Neuquén, probá, probemos, a ver si funciona, funciona, funciona. Este es el mensaje que tiene el poder de Dios para salvar a los pecadores. Este es el mensaje que tenemos el compromiso de comunicar a los pecadores. ¿Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, como citamos al principio? Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.